Hola, un saludo muy especial para todos los que se conectan a esta hora y para las personas que van a ver este video en algún momento y espero que sea realmente de bendición para sus vidas esta palabra, basada precisamente en la palabra de Dios en la Biblia. Hemos pasado por una Semana Santa diferente a todas las demás y bueno, cada Semana Santa en cierta manera es distinta. Pero hay algo que nunca cambia y es el hecho de que en la Semana Santa, de alguna forma, en el mundo en general, por lo menos en el mundo cristiano, sobre todo en Occidente, meditamos en la pasión de Jesucristo, esa última semana del Señor Jesucristo en esta tierra, desde el domingo de Ramos en que Él entró triunfalmente en ese pollino de asna a la ciudad de Jerusalén y fue aclamado por las multitudes hasta la soledad de esa cruz donde Él derramó su sangre, donde Él murió realmente y después obviamente resucitó y ascendió a los cielos. Así que es un tiempo muy especial para meditar en la muerte y resurrección de Jesucristo. Realmente la Semana Santa es un tiempo que debe ser de reflexión y de reflexionar precisamente en esa pasión de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo quiero compartirte en este tema cuatro puntos, cuatro visiones de la cruz, podríamos llamarlo, cuatro visiones de la cruz, porque en ese madero, realmente allí cuando miramos a la cruz, cuando miramos al madero, a la cruz misma, vamos a descubrir muchos ángulos de esta muerte, de este sacrificio de Jesucristo en ese lugar. Vamos a comenzar entonces con orando, diciéndole al Señor que Él nos guíe en este tiempo. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra que es verdad, Señor. Pedimos que esa palabra, Espíritu Santo, tú la coloques en lo profundo de nuestro ser, que tú la traigas a nuestro espíritu, Espíritu de Dios, para que se vuelva vida en cada uno de nosotros los que escuchamos, para que podamos escuchar atentamente, no solo con el oído, sino con el corazón y siendo guiados por ti, Espíritu Santo. Yo te pido que tú abras el entendimiento de cada persona que escucha este mensaje, Señor, y que toques lo más profundo de su ser y que hables a su necesidad. Te lo pido, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo y te doy gracias. Amén. Comencemos entonces con Isaías. Isaías capítulo 53, el versículo 5. Dice así: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Estamos hablando de cuatro visiones de la cruz. La primera visión que encontramos cuando nos presentamos ante esa cruz, cuando la muerte de Jesús se presenta ante nuestros ojos espirituales, lo primero que encontramos es y vemos allí en esa cruz, es a Cristo muriendo por nosotros. Este mensaje realmente es el que Dios quiere que el mundo conozca, que Él envió a su Hijo a morir en el lugar de cada persona, de cada ser humano, de cada pecador que está en la tierra. No importa quién sea, no importa qué haya hecho, no importa de qué color es, no importa en qué país viva, de qué raza, etcétera. Dios envió a su Hijo para que Él muriera por toda la humanidad, por todos los hombres. Pero entonces cuando yo empiezo realmente a pensar seriamente en esta realidad y ya me ubico yo mismo allí frente a esa realidad, lo primero entonces que veo, la primera visión que voy a tener es a Cristo muriendo por mí. Él lo hizo por mí. Vuelvo y leo este versículo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Fueron nuestras rebeliones, fueron nuestros pecados, nuestras desobediencias, las que llevaron a Cristo en la cruz. Fue por nuestro pecado que Él fue a esa cruz. Fue sustituyéndome a mí y a ti, que Él fue a morir en esa cruz. Así que cuando miro a Cristo en la cruz y lo veo crucificado por mí, lo que yo estoy viendo es a mi sustituto, alguien que fue en mi lugar. Esto es lo que se llama la muerte vicaria de Cristo, que Él fue en lugar mío.
Yo debería estar realmente allí pagando por mis pecados, porque la paga del pecado es la muerte, pero Él fue y pagó en mi lugar. Él tomó realmente mi lugar. Él me sustituyó en ese madero y fue y sufrió esa aflicción, él sufrió esa muerte, esa violenta muerte realmente que Él sufrió ahí en la cruz. Entonces comienzo a entender que Jesús es mi sustituto y comienzo a tener una visión de cuánto me ama y de cuán grande es su perdón para mí. Y empiezo a disfrutar de su amor y a disfrutar de su perdón y a tener, darle gracias por esa salvación tan grande que Él logró en mi lugar. Él fue en mi lugar, fue por mí. El versículo dice, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Aún el hecho de que nosotros podamos ahora tener paz, disfrutar de la paz con Dios, disfrutar de la paz que viene como resultado de saber que mis pecados han sido borrados, han sido olvidados, han sido perdonados realmente y para siempre, y ahora tengo salvación. Esa paz que ahora puedo experimentar es gracias a que Él realmente sufrió el castigo, Él pagó mi deuda indudablemente y aún puedo ser sanado, no solo de mis heridas emocionales, mentales y mis problemas espirituales, sino aún puedo ser sanado físicamente si realmente yo lo creo. Si creo que Él llevó mi pecado y Él llevó mi enfermedad en esa cruz, yo puedo ser sanado y tú puedes ser sanado de tus dolencias y de tus enfermedades por medio de la fe cuando contemplas a Cristo muriendo en tu lugar, cuando tienes esta visión maravillosa de Él allí en el madero, realmente derramando su sangre, pagando tu deuda y dándote la posibilidad de experimentar la paz con Dios, la salvación, la seguridad de esa salvación y aún la sanidad física. La primera vez que fui a Israel, yo iba con ese anhelo en mi corazón de pararme allá cerca al Calvario y desgraciadamente, digamos, uno no puede subir allá al Monte Calvario porque no es posible, está vedado el paso, pero uno puede colocarse en un ángulo en que puede ver realmente el Gólgota, puede ver el Monte Calvario, ahí la calavera, y puede mirar allá arriba donde seguramente estuvo la cruz de Cristo. Era mi anhelo realmente llegar a ese lugar y yo no veía la hora de que llegara el momento de visitar ese sitio. Y cuando estuve allí, realmente pude quedarme a solas en un lugar dentro de un jardín, porque ahí está el jardín de la tumba también del Señor, y pude de cierto ángulo pararme y mirar allá al Gólgota. Y allí me arrodillé en ese lugar y lloré porque quería ir realmente a decirle, Jesús, yo he venido desde Colombia a darte gracias en este lugar, a reconocer que tú moriste por mí, Señor, a agradecerte por esta salvación tan grande que me has dado, a agradecerte por los cientos y millones de pecados, Señor, que me has perdonado, por toda mi deuda que tú has pagado por mí, Señor. ¿Cómo te agradezco esto que has hecho por mí? Y pude llegar realmente llorar de gratitud mirando allí a ese lugar y pude imaginarme, ver, digamos, con los ojos de mi imaginación, pude ver a Jesús allí en la cruz, jadeando, botando sangre de todas partes de su cuerpo, luchando por sostenerse allí, clamando por agua, hablando con su Padre, perdonando a quienes le habían colocado en esa cruz y perdonándome a mí realmente, muriendo por mi pecado. Y pude verle cuando Él exhaló su espíritu y murió. Y realmente fue un momento muy especial. La verdad que le agradezco al Señor que me haya permitido tener esa experiencia, aunque tú la puedes vivir no necesariamente en Jerusalén, tú la puedes vivir allí en tu cuarto, en tu habitación también. Tú puedes sencillamente viajar con la mente y viajar con el pensamiento a ese lugar y puedes subir al Gólgota y puedes llegar allí a los pies de esa cruz y puedes decirle gracias, Señor. Gracias por la salvación, gracias por perdonar mis pecados, gracias por limpiarme, gracias por darme tanto amor, gracias por aceptarme y recibirme, gracias por haber ido en mi lugar, Señor, a pagar por mis pecados y por mis rebeliones. Muchas gracias, Señor. Y puedes disfrutar realmente del amor de Dios y del perdón de Dios ofrecido en esa cruz mediante la sangre de Jesucristo. Pero pronto te vas a dar cuenta que hay algo en ti
dentro de ti, como lo hay dentro de mí también, que aún nos lleva al pecado, que aún nos conduce a luchar con las tentaciones, con las sensaciones, con las malas actitudes, con la envidia, el odio, el enojo, el rencor, con la egolatría, con el egoísmo, bueno, con tantas cosas, tantos defectos, tantas fallas, tantas falencias que hay en nuestras vidas. Y entonces comenzamos realmente a anhelar y nos preguntamos, ¿habrá algo más? ¿Cómo puedo yo realmente enfrentar estas cosas que experimento? ¿Cómo puedo yo enfrentar mi propia naturaleza pecaminosa y cómo puedo librarme de ella? ¿Cómo puedo vencer sobre estas tentaciones o vencer, digamos, sobre estas malas influencias y malas actitudes que tengo? Y entonces realmente miramos a la cruz de Cristo y sabemos que Él realmente murió para limpiarnos, murió para lavar nuestros pecados. Vamos un momentico a Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahí entonces podemos ver realmente a Cristo sufriendo, derramando sangre, jadeando y finalmente entregando su espíritu en esa cruz. Y hay algo impresionante, hecho maldición. Él murió por mí y Él fue hecho inclusive maldición por mí. Voy a decírtelo así en palabras escuetas. El maldito soy yo, pero Él tomó mi lugar y Él fue hecho maldito y Él fue hecho maldición. Entonces comprendo este aspecto maravilloso de la cruz, que es el primer aspecto del que te estoy hablando. Cristo crucificado por mí, en mi lugar, llevando mi maldición, llevando mi castigo, llevando mi pecado, llevando mi enfermedad. Él es entonces mi poderoso y precioso sustituto. Él en lugar de mí. Pero de pronto vamos a descubrir que hay algo más, que ese madero tiene 4 lados, que estamos viendo un lado de la cruz, pero necesitamos ver otro lado más de ella, otra visión, otro ángulo de esta cruz de Cristo. Y entonces vamos a verlo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esta es la segunda visión de la cruz. Ya no es solamente Cristo crucificado por mí. Ahora descubro que yo también he sido crucificado juntamente con Cristo. Ahora este ángulo y esta visión es yo crucificado con Cristo. Y entonces la visión se va ampliando y la realidad de la relación con Jesucristo y de la vida cristiana va tomando entonces también otros ángulos, otra dirección, otra visión, porque ahora empiezo a entender que no solamente Cristo murió en esa cruz, sino que también yo morí en esa cruz juntamente con Él, que cuando Él estaba muriendo, yo también estaba realmente muriendo, que Él realmente no estaba solo haciendo una representación, sino que Él realmente estaba sustituyéndome en esa cruz. Así que si Él murió por mí, entonces yo morí juntamente con Él. Yo morí también en esa cruz y cuando Dios me dio la oportunidad y la bendición de volver por segunda vez a Israel, entonces mi anhelo era volver a ese lugar y darle gracias a Dios y ver mi muerte, contemplar mi propia muerte. Ya yo no iba a ver solamente a Cristo crucificado, ahora yo iba a saber que yo fui crucificado también en ese mismo lugar, en el Gólgota. Yo morí también juntamente con Cristo, yo fui crucificado juntamente con Cristo.
y pude volver a ese lugar y tener ahora esta segunda visión. Yo estoy muriendo junto con Cristo en esa cruz. Yo antes solo lo veía a Él, ahora me veo a mí con Él en esa cruz. Crucificado estoy juntamente con Cristo. Y esto fue una revelación del Espíritu Santo para el apóstol Pablo, que nos la ha dado a través de la Biblia, a través de Gálatas para todos nosotros. Y debemos tomarla como lo que es, una revelación y una realidad. Vuelvo y leo este versículo poderoso. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y escucha esto, ya no vivo yo. ¿Más qué? Más vive Cristo en mí. Para que Cristo comience a vivir su vida a través de mí, yo tengo que entender que estoy muerto. Es necesario que yo muera para que Cristo pueda realmente manifestarse y vivir su vida a través de mí. Uno de los conceptos más revolucionarios que escuché cuando comencé precisamente mi vida cristiana y empezaba a escuchar los mensajes de la palabra de Dios y todo era nuevo para mí. Uno de los conceptos más revolucionarios fue cuando escuché que la vida cristiana consiste en que Cristo viene en la persona del Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo a vivir su vida a través de mí. Eso fue para mí revolucionario. Eso cambió todo mi concepto de lo que es ser un cristiano, de lo que es la vida cristiana. Así que entendí que esto no se trata de religión, se trata de una experiencia diaria, una experiencia espiritual y que también tiene connotaciones obviamente emocionales e inclusive físicas, porque es la realidad de que yo morí juntamente con Cristo, pero entonces ahora Cristo vive a través de mí, para que yo no viva, sino que viva Él. Vuelvo y leo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es por fe. Ahora por fe yo me veía en esa cruz ahí en el Gólgota. Ahora por fe yo me veía juntamente crucificado con Cristo y empecé a entender mejor de qué se trataba esto. Empecé a entender mejor de que la vida cristiana se trata de estar muerto. Muerto a mí mismo, muerto al pecado, muerto a Satanás, muerto al mundo, muerto a la ley, muerto a mi debilidad, muerto a todas las debilidades de mi carácter, muerto a todas mis malas actitudes, muerto a mis malas palabras, mis malos pensamientos, muerto, realmente muerto. Imagínate precisamente qué puede hacer un muerto respecto de esta vida terrenal o respecto de las cosas de este mundo. Absolutamente nada. Cuando tú miras un muerto ahí en el cajón, en una funeraria, tú te das cuenta que no responde, no oye, no ve, no entiende. Tú no le puedes decir que se levante de allí, bueno, a menos que por la fe le pudieras decir en el nombre de Jesús, por una dirección del Espíritu Santo, como lo hizo Jesús, ¿cierto? Levántate y anda, sería maravilloso. Pero normalmente lo que vamos a hacer en una funeraria es realmente a ver un cadáver. ¿Cierto? Alguien que ya no ríe, alguien que ya no ama, que ya no llora, que ya no sueña, que ya no paga deudas, que ya no corre por las angustias de esta vida, alguien que está realmente muerto. Pero el Señor quiere que sepamos que eso no va a suceder cuando estemos en un cajón. Quiere que sepamos que eso ya sucedió hace más de 2000 años atrás. Sucedió en el Gólgota, sucedió en la cruz. Crucificado estoy juntamente con Cristo y ya no vivo yo. Pero ¿es para qué? Para que viva Él. Así que la muerte y la resurrección siempre van juntas, siempre van de la mano. Son dos caras de una misma moneda, porque Cristo muere para resucitar y yo muero juntamente con Él y yo soy crucificado juntamente con Él, precisamente para lo mismo, para vivir una vida nueva. Mira lo que dice Romanos, capítulo 6, versículo 6, el libro de Romanos. Dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nota esto. Dice que quien fue crucificado fue nuestro viejo hombre, y que ese viejo hombre muere con Cristo
para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Cuál es la verdad aquí? El viejo hombre es todo aquello que nosotros somos desde el momento del nacimiento físico. Nosotros nacemos niños, pero realmente nacemos viejos, es decir, el viejo hombre. Traemos el pecado de nuestros primeros padres y vamos a experimentar y vamos a manifestar ese pecado durante todo el trayecto de nuestra vida terrenal, nuestra vida humana. El viejo hombre es lo que nosotros éramos antes de conocer a Cristo, antes de recibir a Cristo en nuestro corazón. Pero es también lo que seguimos siendo precisamente en cuanto a nuestra naturaleza pecaminosa, en cuanto a nuestras actitudes de siempre, en cuanto a nuestros malos pensamientos, en cuanto a nuestras malas acciones, etcétera. Simplemente es el pecado que se manifiesta a través de nuestros cuerpos. El viejo hombre vive en un cuerpo, en este cuerpo terrenal, en este cuerpo visible, en este cuerpo que se va debilitando cada vez más y que un día se tiene que morir realmente nuestro cuerpo para que nosotros podamos salir de él. Así que el viejo hombre, dice, fue crucificado para que el cuerpo del pecado, voy a leerlo mejor, dice nuevamente 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Es decir, para que este cuerpo físico sea destruido. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes por qué vamos a morir físicamente? Porque ya morimos hace más de 2000 años con Cristo en la cruz realmente. Y morimos para que este cuerpo muera precisamente. ¿Y sabes para qué es necesario que este cuerpo muera? Es para que el hombre nuevo pueda volar hacia el cielo, pueda irse finalmente. Quiero decirte, cuando llegue el arrebatamiento, por ejemplo, si suponte que vamos a ser arrebatados, que vamos a vivir hasta el momento del arrebatamiento, cuando el arrebatamiento suceda, la palabra de Dios dice que los que estemos vivos vamos a sufrir una transformación en este cuerpo físico, que este cuerpo mortal se va a transformar en un segundo en un cuerpo inmortal, que esta carne corruptible se va a transformar en un segundo en una carne que ya no se corrompe, que va a vivir para siempre y vamos a tener un cuerpo físico, pero un cuerpo físico glorificado, eterno, diferente a este cuerpo débil. ¿Y sabes por qué puede suceder eso? Porque en la cruz ya Cristo hizo posible que nosotros podamos ser divididos de nuestro cuerpo. Es decir, que nuestro cuerpo se puede quedar aquí en la tierra y podrirse como tiene que hacer, pero nosotros podamos volar hacia la presencia de Dios en una dimensión diferente, completamente transformados. Eso sucede, digo, cuando es la muerte física. Es decir, cuando una persona muere, lo que pasa es que hay una separación del alma y el espíritu de ese cuerpo de muerte, de ese cuerpo terrenal, de ese cuerpo visible y corrompible. El espíritu y el alma se separan, hay una separación. La palabra muerte en la Biblia significa separación. La muerte física es separación del espíritu y el alma que salen del cuerpo. En el arrebatamiento no alcanza a ver esa separación porque hay una transformación completa, es algo nuevo, es algo diferente, es algo que realmente solo lo podremos entender o experimentar cuando nos ocurra así, nos va a ocurrir. Seríamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero igual pasaría que nuestra alma y nuestro espíritu se van a separar de la naturaleza pecaminosa. Cuando nosotros seamos arrebatados o cuando seamos resucitados, si es que hemos muerto ya en Cristo, entonces lo que va a suceder es que seremos liberados de nuestra naturaleza pecaminosa, de ese viejo hombre y de ese cuerpo de pecado. Allí dice que el cuerpo del pecado sea destruido con un propósito. Dice, para que no, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que Dios quiere que entendamos ahora por el Espíritu y por la fe y que nos apropiemos por revelación del Espíritu Santo que ya estamos muertos, que ya hemos sido crucificados. No vamos a ser muertos, ya estamos muertos en cuanto al pecado, en cuanto a la naturaleza de pecado, en cuanto a esa fuerza, a esa ley que nos lleva
en nuestros miembros a cometer pecados de los cuales luego estamos siempre arrepintiéndonos y confesando y llorando y avergonzándonos. Dios quiere que podamos tener victoria sobre esa situación cuando entendamos que ya estamos muertos realmente, que ya fuimos crucificados juntamente con Él y que ahora es Cristo el que debe vivir su poderosa vida de santidad y de efectividad y de fruto a través de cada uno de nosotros. Entonces, vamos a poder entender también lo que dice 2 Corintios 5:15, que dice así: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que entonces empiezo a entender, al tener esta visión, este otro ángulo de la cruz de Cristo, no solamente ya que Cristo murió por mí, sino que yo fui crucificado juntamente con Él. Empiezo entonces a entender que ahora esta vida que tengo no es para mí porque estoy muerto, que esta vida es para Él, que me convierto en un vehículo, me convierto en un instrumento, me convierto inclusive en un envase, un vaso de barro, dice la palabra, pero en el que hay un poderoso tesoro que es Cristo, que ahora vive su vida en mí. Y esto le da otra dimensión a la vida cristiana. Esto nos muestra otro ángulo de la vida cristiana mucho más poderoso. El primero es disfrutar del amor, del perdón, de la salvación, y gloria a Dios por eso. Pero este ahora es comenzar a experimentar a Cristo en mí y a través de mí. Saber que yo estoy muerto, pero Él está vivo. Saber que yo estoy crucificado, pero Él está resucitado. Y que obviamente entonces yo estoy resucitado juntamente con Él para una vida nueva, no para una vida egoísta como la que yo vivía viviendo, pensando solo en mí, primero yo, tercero yo, segundo yo, tercero yo, etcétera. Sino una vida en la que primero Él, segundo Él, tercero Él y solamente Él. Es una vida cristocéntrica, ya no es una vida egocéntrica. Y déjame decirte que es una vida muchísimo mejor que la que teníamos antes pensando solo en nosotros mismos. Pero millones de cristianos no han descubierto ese ángulo de la cruz. Solo están viendo el primer ángulo, la primera visión, Cristo crucificado por mí. Pero es necesario que vayamos más allá. Es necesario que ahondemos más, que boguemos más adentro. Es necesario que aprendamos mucho más de la revelación de Dios y la asumamos por medio de la fe y dejemos que el Espíritu Santo nos abra los ojos y inyecte esa verdad en lo profundo de nuestro ser y empecemos a darnos cuenta que ahora estamos crucificados juntamente con Cristo. Pero hay más, realmente. Hay una tercera visión de la cruz, de ese madero que tiene 4 lados, una tercera visión que podemos considerar en la misma palabra de Dios. Y es que podemos ir entonces a 2 Corintios 10 y 11 y vamos a encontrar lo que nos dice allí la palabra de Dios. 2 Corintios 10 y 11 dice así: llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Nota esto, es maravilloso. Llevando, ¿dónde? En el cuerpo, en este cuerpo. ¿Cuándo? Siempre. ¿En dónde? Por todas partes. ¿Qué llevamos? Dice, la muerte de Jesús. La muerte de Jesús. Un cristiano es una persona que en todo tiempo, en toda circunstancia, en todas partes, lleva en su cuerpo la muerte de Jesús. Porque evidentemente Jesús murió en mi lugar, pero yo también morí crucificado juntamente con Él. Pero esta muerte de Jesús no solo fue algo que ocurrió en la cruz. Quiero decirte, Jesús nació muerto y vivió muerto. Muerto al pecado, muerto al mundo,
muerto al diablo, muerto a los malos deseos, muerto a todas las tentaciones y cosas de este mundo. Por eso dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó, porque Él estaba muerto realmente. Él solo estaba vivo para Dios. Él vivió segundo a segundo para Dios. Todo su anhelo, toda su visión, todas sus esperanzas, todas sus acciones fueron para Dios. Siempre estuvo el Padre en el primer y en el único lugar de su vida. Cristo no tuvo otra ambición sino el Padre. Es más, fue a la cruz ciertamente por nosotros, ciertamente porque nos amó, pero en realidad fue primeramente a la cruz porque su Padre se lo pidió así, porque su Padre lo envió a eso, porque Él quería cumplir la voluntad de su Padre. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Así que realmente Jesús fue a la cruz por ti y por mí, pero primero que todo lo hizo por hacer la voluntad del Padre, por agradar al Padre. Ciertamente Él sabía que era la única manera de salvarnos, pero la salvación nuestra dependía en realidad de que Él hiciera la voluntad de Dios. Su único anhelo, su mayor pasión fue siempre agradar a su Padre. Él vivió para su Padre y ahora quiere que tú y yo vivamos para Él de la misma manera. La vida cristiana es una vida exigente en realidad. El Señor te lo exige todo en verdad. Él no quiere una parte de ti. Él no quiere una parte de tu tiempo. Él no quiere una parte de tu adoración. Él no quiere una parte de tus pensamientos. En realidad, Él lo quiere todo. La vida cristiana cuesta todo, porque a Él le costó todo realmente también salvarnos y acercarnos a Él. Así que la vida cristiana tiene otro ángulo y es que nosotros entendamos que ahora llevamos la muerte de Cristo continuamente en nosotros. Es decir, la negación a nuestros propios deseos egoístas, la negación al pecado, es más, la negación a hacer nuestra voluntad. Imagínate, cómo nos encanta a los seres humanos hacer nuestra voluntad, ¿cierto? Pues a quien no le gusta hacer su propia voluntad. Y eso lo llamamos libertad. Y precisamente en aras de hacer la voluntad, el ser humano se ha ido a los extremos de no libertad, sino libertinaje. Y ahora todo el mundo quiere hacer lo que quiera, lo que le dé la gana. Y nadie puede decirle que no puede hacerlo porque tiene derecho a ser libre. No importa si en esa libertad se lleva por delante a muchos más o se lleva los principios morales y se lleva los valores. No importa, yo hago mi voluntad. Esa es la muerte que ahora llevamos en nuestros cuerpos. El hecho de que Cristo no vino a hacer su voluntad. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Asimismo, nosotros ahora entonces, cuando empezamos a ver este otro ángulo de la cruz, que es Cristo crucificado en mí. Oye bien, el primero es Cristo crucificado por mí, en mi lugar, mi sustituto. El segundo es yo crucificado con Cristo. Él es mi representante entonces, porque ya no vivo yo, vive Él. Y este tercer aspecto, esta tercera visión de la cruz, es Cristo crucificado en mí. Cristo crucificado en mí. Estoy llevando su muerte en este cuerpo débil y mortal, pero es la muerte de Cristo la que se manifiesta continuamente en mí, llevándome ya no a hacer mi voluntad, sino la voluntad de Él, llevándome a morir a mis propios planes, mis propios proyectos, mis propios deseos egoístas, para vivir el plan de Dios, para permitir que el plan de Dios se desarrolle a través de mi vida. Vuelvo a leer estos versículos. 2 Corintios 4, 10, 11. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne.
mortal. Pablo se refiere aquí a dos cosas. A que ellos, los apóstoles, siempre van llevando la muerte de Jesús en sus cuerpos y que también a menudo están en peligro de muerte, en realidad, en peligro de ser muertos. Quiero que sepas que hay muchas zonas en este momento en el mundo, sobre todo en la parte oriental, donde el solo hecho de aceptar a Jesús, aceptar la fe de Jesús, el solo hecho de comenzar a creer en la Biblia y aceptar la Biblia y tratar de hablarle a otros, le puede costar la vida a un cristiano. De hecho, les está costando la vida a miles de cristianos en este mismo instante. Eso es llevar la muerte de Jesús también. Es decir, estar en peligro de muerte por el hecho de ser un seguidor de Jesús, por el hecho de servir a Jesús, por el hecho de amar a Jesús o hablar de Jesús. Así que esta muerte de Cristo crucificado en mí es lo que entonces empieza a conectarme con otro lado de la vida cristiana, con otro aspecto de la vida cristiana. Y es la necesidad entonces de empezar a tener una disciplina real, de aprender a abstenerme de ciertas cosas, como decía Pablo. Yo como un atleta me abstengo de las cosas que no me convienen en mi carrera cristiana. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y entonces empezamos a aprender lo que es la negación, lo que es inclusive sacrificarnos por amor al reino de los cielos. No sacrificarnos porque con eso vamos a comprar la salvación, porque es gratis, es por gracia, pero sacrificarnos en el discipulado, en la obediencia a Dios. Comenzar realmente a escuchar la voz del Espíritu Santo que nos dice en ciertos aspectos, tienes que dejar esto, tienes que soltar esto, tienes que negarte a esto y empezar realmente a obedecer la voz de Dios y a dejar que la muerte de Cristo se manifieste a través de mí. Su negación a hacer su propia voluntad y comenzar a hacer la voluntad de Dios. Quiero preguntarte, ¿puedes tú decir con toda la fuerza de tu ser y con toda la convicción de tu alma, yo solamente quiero que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida? ¿Podemos decirlo? Realmente esto tiene un alto precio y llegar a esa dimensión y entender que ahora realmente yo estoy muerto a mis propios deseos, muerto a mi propia naturaleza pecaminosa, muerto a ese viejo hombre, no es fácil, pero es posible experimentarlo y se experimenta poder. Realmente se experimenta unción del Espíritu Santo. Es cuando el Espíritu Santo te llena de una energía poderosa cuando tú realmente llegas a ese punto, cuando tienes esta visión de Cristo crucificado en ti y entonces realmente estás dispuesto en realidad a seguir, digamos, a dejar que esa muerte se manifieste en tu vida y entonces también el poder, evidentemente, del Espíritu Santo. En la primera visión del amor y el perdón de Dios, yo comienzo a experimentar que Él me limpia, que Él me salva, y eso es maravilloso. Pero en la segunda visión, cuando yo empiezo a entender que estoy crucificado juntamente con Cristo, entonces también allí empiezo ya a experimentar es la dirección del Espíritu, el poder del Espíritu, a Cristo viviendo en mí, el que mora en mí, el que vive a través de mí. Y cuando comienzo a dejar que la muerte de Cristo, el sacrificio, la negación, la autodisciplina, etcétera, se manifieste en mi vida por causa del reino, entonces también comienzo a experimentar poder y autoridad. Un poder y una autoridad que antes no tenía como cristiano. Un poder y una autoridad que te permite realmente enfrentar a los demonios, enfrentar las situaciones más adversas, enfrentar a los enemigos de Jesucristo, enfrentar al mismo pecado en el nombre de Jesús y poder vencer. Pero hay una cuarta visión de la cruz que finalmente te quiero compartir. Este es el cuarto ángulo de ese madero que tiene 4 lados precisamente. Y es lo que Pablo nos comparte en Gálatas. Gálatas capítulo 3. No, Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, 14. Dice así: pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Nota esto. Ahora Pablo finalmente dice, ¿saben? Yo ya no me jacto de nada. Yo ya no me glorío de nada. No me interesa gloriarme de nada.
Por eso él en Filipenses capítulo 3 nos dice que él siendo judío y que teniendo, digamos, muchas cosas de qué gloriarse como judío y de qué mostrar cuando él militaba como fariseo y cumplía todas esas normas y todo eso, él dice, yo todo eso ya lo tengo por basura para ganar a Cristo. Porque él encontró el verdadero tesoro, se llama Jesucristo. Él dejó de buscar en este mundo los deseos y las satisfacciones y la felicidad que vivimos buscando y nunca terminamos de encontrar, porque en el mundo jamás nadie, cristiano ni no cristiano, jamás va a encontrar en el mundo la verdadera felicidad, la verdadera satisfacción, porque solo está en Cristo, porque solo está en esa cruz y en esa resurrección poderosa del Señor, la victoria y la bendición de vivir una vida nueva, una vida diferente, una vida de fruto, de propósito. Así que vuelvo y leo este versículo, 6:14, Gálatas. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Oye, esta es la cuarta visión de la cruz. Yo crucificado para el mundo o al mundo y el mundo crucificado para mí. Es decir, yo muerto para este mundo y este mundo muerto para mí. Por eso Pablo dice, yo ya de lo único que me quiero gloriar, de lo único que quiero estar feliz y experimentar satisfacción, es de la cruz de Cristo. Porque en esa cruz yo encontré que estoy muerto al mundo y el mundo está muerto a mí. Y este es un ángulo que trae madurez a la vida cristiana. La mayoría de cristianos no son maduros, son niños en Cristo, porque solo están viendo una visión de la cruz. Cristo que murió por mí. Y entonces viven una vida en donde quieren que Cristo todo lo haga permanentemente para ellos y por ellos, mientras viven descuidadamente, desordenadamente, mientras hacen su propia voluntad, mientras no se cuidan del pecado, mientras no dejan de ser egoístas, mientras siguen siendo groseros, mientras siguen siendo, teniendo malas actitudes, mientras siguen pisoteando a los demás, y son cristianos y se gozan y gracias a Dios por la salvación y gracias a Dios por el perdón y gracias a Dios que voy para el cielo, pero tienen una visión muy pobre realmente, solo están viendo una visión de la cruz, un ángulo de ese madero. No han visto los otros tres. Cuando uno va más adentro de la cruz, cuando uno va más adentro en este libro y cuando uno deja que el Espíritu Santo lo lleve más allá, uno empieza realmente a anhelar esa vida de Jesús y esa muerte de Jesús manifestándose en mí. Y entonces llego a entender que ciertamente este mundo ya no me interesa. Este mundo ya no me mueve el piso. Que la verdad estoy en este mundo y vivo en este mundo y disfruto de las cosas buenas que también hay en este mundo, pero ya no se vuelven un ídolo para mí. Ya no son cosas a las que voy a aferrarme como si no hubiera nada más. Simplemente estoy muerto al mundo y el mundo está muerto para mí. Estoy crucificado. Mira cómo lo dice Cristo, por ejemplo, en Lucas capítulo 9, el versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este es un desafío que nos lanza el Señor, fruto de esta visión de la cruz. Dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si alguno quiere realmente seguirme en serio, ser un verdadero discípulo mío, si alguno quiere ser como yo y aún poder hacer las cosas que yo hago, niéguese a sí mismo. Eso es cruz. Negarnos a nosotros mismos es muerte, es cruz. Es entender que estoy crucificado juntamente con Cristo. Es entender que Cristo está crucificado en mí. Es entender que su muerte se manifiesta en mí, en mi cuerpo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Es decir, esté dispuesto a morir. ¿Cuándo? Cada día.
hoy estar dispuesto a morir a lo que tenga que morir para agradar a mi Señor, a lo que tenga que renunciar para agradar a mi Señor, lo que tenga que dejar para agradar a mi Señor, lo que tenga que considerar como basura para agradar a mi Señor. ¿Quieres llegar a ese nivel? ¿Crees que ya estás en ese nivel? ¿Estás llegando a ese nivel? ¿Anhelas ese nivel? No sé, pero en nuestro corazón el Espíritu Santo siempre despertará ese anhelo de hay algo más, tiene que haber algo más en la vida en Cristo, que me sacie esta sed, que sacie esta hambre que tengo de Jesús, de identificarme con Él por la fe en su muerte y en su resurrección. Pero necesitamos estos 4 ángulos. Necesitamos comenzar a considerarlos, a verlos. Estudia más sobre cada uno de ellos en la Escritura. Pídale al Espíritu Santo que mientras estudias la Biblia, Él te deje ver estos 4 ángulos de la cruz. Cuando tenemos esta visión de estar nosotros crucificados al mundo y el mundo entonces crucificado a nosotros, podemos entender estas palabras de Juan capítulo 15, versículos 18-19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Pronto nos vamos a encontrar también los cristianos con esta realidad de que chocamos con el mundo en el que estamos y el mundo choca con nosotros. Porque hemos muerto al mundo y el mundo ha muerto para nosotros. Ya no somos de este mundo. Es inútil tratar de seguir tratando de encontrar en este mundo todo lo que yo anhelo y aferrarnos a este mundo como si fuera todo lo que hay. No hay más, porque estamos muertos. Y cuando uno comienza a entender y deja que esta verdad de estar crucificado al mundo y entender que el mundo ha muerto para mí, deja que esa verdad se vaya apoderando realmente de mi mente, de mi corazón, de mi alma, de mi espíritu, uno va experimentando una tremenda libertad, la libertad de soltar. Ya no tengo que tratar de andar controlando nada, sencillamente puedo descansar en Dios, confiar en Dios, dejar que Cristo viva su vida a través de mí, mientras yo simplemente tomo mi cruz cada día y le sigo. Y entonces es una vida realmente intercambiada. Él en lugar de mí, yo en lugar de Él. Es una vida descansada en Cristo. Es la vida que Él nos pide que tengamos. Confía en mí. Deja que yo viva mi vida a través de ti. Y entonces llegamos obviamente a entender por qué este mundo cada vez ya nos parece menos atractivo. Porque hay tantas cosas que ya en realidad no queremos hacerlas, de las que no queremos participar. Miren, en este momento precisamente en el mundo cada vez se está evidenciando más que el problema que tienen las élites, el problema que tienen los que quieren establecer el nuevo orden mundial y que nos quieren meter en todo este cuento, digamos, del totalitarismo, somos los cristianos. Nosotros somos la piedra en el zapato. Nosotros somos la piedra de tropiezo, porque precisamente no queremos ajustarnos al libertinaje de este mundo. No queremos llamar bueno lo que ellos están llamando bueno y no queremos llamar malo lo que ellos están llamando malo, porque están buscando realmente destruir el cristianismo y destruir todos los valores del cristianismo y borrar de la faz de la tierra todo lo que huela a Jesucristo y a su palabra. Por eso vamos a chocar cada vez más con este mundo y este mundo va a chocar con nosotros. Pero tenemos que entender entonces que ciertamente en Cristo ya hemos sido crucificados a este mundo y que este mundo ya ha sido crucificado para nosotros. Así que bien pueden quedarse ellos con sus planes, bien pueden quedarse ellos con su mundo,
que nosotros ya no somos de este mundo. Nosotros estamos esperando un mundo mejor, un mundo donde mora la justicia de Dios, un mundo lleno de la verdadera paz de Dios. Y mientras eso llegue, tenemos que vivir en este mundo, pero precisamente identificándonos con estos 4 ángulos de la cruz, con estas 4 visiones de la cruz, que ahora te las repito para concluir. La primera visión es Cristo crucificado por mí. Él es mi sustituto. Y entonces Él me perdona, Él me salva. La segunda visión de la cruz es yo crucificado juntamente con Cristo. Y entonces Él es mi representante, realmente, el que vive su vida a través de mí porque yo estoy muerto, crucificado juntamente con Él. Entonces experimento que Él me limpia y que Él me llena del Espíritu Santo. La tercera visión de este madero de la cruz es que Cristo está crucificado en mí. Por toda parte llevo la muerte, el sacrificio, la negación de Él. Entonces, Él se convierte realmente en aquel que me disciplina, en aquel que me lleva a negarme, en aquel que me lleva a hacer las cosas por amor a su reino. Y aún si tengo que sacrificar o sacrificarme, lo voy a hacer. Porque Él ahora es el que mora en mí. Ya no yo, sino Él. Y en cuarto lugar, la cuarta visión de este madero de la cruz o de esta cruz es el hecho de que ahora estoy crucificado al mundo y el mundo está crucificado a mí, para mí. Muero para el mundo y el mundo ya murió para mí. Entonces comienzo a experimentar poder, autoridad, santidad y la victoria de Cristo en mí. Victoria, poder. He vencido como Él ha vencido. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y entonces nos convertimos junto con Él en vencedores también de este mundo. Vencemos a este mundo. Podemos mirar a este mundo a la cara y decirle, mundo, tú ya no tienes influencia sobre mí. Tú ya no me tienes a mí. Estás muerto para mí y yo he muerto para ti. Me puedes aborrecer todo lo que quieras. Igual yo también hace tiempo que aborrezco de ti tu maldad, tu pecado, tu libertinaje, tus malas acciones, tu sistema injusto, tu sistema totalitarista, tu sistema en contra de Jesús. Hace tiempo que lo aborrezco en mi corazón por el Espíritu Santo. Así que esto nos lleva realmente a libertad. Morir nos lleva a resucitar. Morir nos lleva a vivir. Morir en debilidad nos lleva a vivir en poder y en victoria. Gracias a Jesucristo, el Señor. A Él sea toda la gloria. Amado Dios, gracias por habernos enviado a tu precioso Hijo Jesús. Gracias por haberlo llevado, Señor, a esa cruz en nuestro lugar. Gracias porque ahora también podemos entender que nosotros mismos fuimos llevados a esa cruz juntamente con Él, para que se cumpliera el pago de nuestro pecado y entonces podamos vivir en libertad y experimentar el poder, la unción, la dirección, la autoridad del Espíritu Santo, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Señor Jesús, toma el control de nuestras vidas. Te cedemos voluntariamente el control del trono de nuestras vidas. Ocupa tú el lugar que te corresponde, Señor, el primer lugar. Y vive tu poderosa vida a través de nosotros. Úsanos como instrumentos. Úsanos, Señor, como simples vehículos tuyos, a través de los cuales tú sigas haciendo tu poderosa obra, Señor. Gracias, Jesús, por darnos el honor de ser tus embajadores, de ser tus siervos. Te amamos, Jesús, te bendecimos. Hoy volvemos a tomar esa cruz, Señor, para entonces permitir que sea tu vida la que se manifieste en nosotros y a través de nosotros.
Oramos en el precioso nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Amén. Muchas bendiciones. Un abrazote muy grande para cada uno de ustedes. Que el Señor sea contigo.